Mi invitada para este episodio es María Isabel Parra, quien nos va a compartir sus instrucciones para redefinir el éxito en tu vida. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. María Isabel es fundadora y CEO de Más Conectiva y autora del libro El valor de renunciar. Durante 26 de sus 45 años trabajó en 6 sectores industriales como telecomunicaciones, transportes de crudo pesado, consumo masivo, transporte aéreo, medios de comunicación y la academia. Ha sido parte del ranking de los empresarios más valorados en Ecuador por 3 años consecutivos por su visión estratégica, ética y proyección internacional. Es miembro de comunidades que impulsan la inclusión, así como de juntas directivas de pequeñas, medianas y grandes empresas. Es ecuatoriana, humanista, visionaria y audaz en la búsqueda, implementación y fortalecimiento de cadenas de producción y comercialización con iniciativas de impacto social y económico disruptivas. El valor de renunciar es su primer libro y con ella la oportunidad de compartir un mensaje de sanación y amor al mundo a través de su propia historia. Estudió en pregrado y maestría en comunicación corporativa y tiene una segunda maestría en innovación social y economía. Ama bailar, comer los manjares que Rafa prepara y percibir el olor de los árboles de naranja de su jardín como una oportunidad para maravillarse de los ciclos de la vida. Lleva 20 años casadas con Rafael y se maravilla a diario con las ocurrencias de sus hijos, Julián y Noelia. No te pierdas este episodio. ¿Quieres saber cómo hizo Marisa para redefinir lo que era el éxito para ella? ¿Qué es hoy el éxito para María Isabel? ¿Por qué el control es una trampa del ego? ¿Cómo hacer para enfrentarse al miedo? ¿Cómo crear negocios rentables con un lado humano? Y finalmente, ¿por qué es tan importante irse hacia adentro para encontrar las respuestas en tu vida? No te pierdas este episodio. Marisa, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Ay, Majo, qué alegría estar contigo y con quienes nos escuchan. Te estaba contando ahorita mi primera invitada del Ecuador, entonces estoy feliz de que nos hayamos encontrado en la vida. Así mismo es, que podamos resonar y que nos podamos ir encontrando y que sea la primera de muchas. Así es. De muchas ecuatorianas, de muchas latinoamericanas, mujeres del mundo también, con quienes podamos ir construyendo estos caminos de florecimiento. Cuéntame alguna anécdota de cuando eras niña o joven que nos ayude a entender cómo eras. Mira, era como 2001, 2002, ya no era tan pequeñita y salía de mi oficina. Yo trabajaba en una multinacional de telecomunicaciones y llovía mucho. Entonces, cuando iba a curvar en una esquina, vi a una criatura, un pequeñito de unos 5 o 6 años que lloraba a mares, o sea, en la lluvia y lloraba. Y yo la verdad es que mucho sin pensar, Majo, me bajé del auto, me acerqué y le dije, ¿qué te pasa? Le habían robado lo que él había vendido. Ese día él vendía chupetes. Dulces con palito para los que no están familiarizados con el término. Colombinas. Colombinas, exacto. Y claro, y estaba asustado y decía que no podía llegar a su casa sin dinero porque lo iban a maltratar. Y yo a esa edad, con la lluvia encima, le dije, no te preocupes, ¿tienes todavía chupetes para vender? Y me dijo, sí. Y sacó su fundita, mojada también. Y dije, no pasa nada. Y me paré en la esquina junto a él y empecé a vender los chupetes. Mire, señor, le acaba de pasar esto a este niño. Por favor, es una criatura. No. Ayúdenos. Y acabamos de vender los chupetes. Claro, llego a mi casa y mi esposo me decía, Empapada, además. estás loca. Claro, me decía, pero ¿cómo hiciste eso? O sea, ¿no pensaste? Y yo le decía, la verdad es que no. No, ahora que lo pienso, no. Le digo, pero yo no podía quedarme sin hacer nada, es un niño.
No teníamos hijos en esa época, mis hijos nacieron después, pero esa es como una de las cosas que me vino ahora cuando me hiciste la pregunta y dije, a ver, yo he hecho cosas locas en la vida. Una de esas esta. Pero muy hermoso como, pues simplemente sin pensar, como dices tú, paraste el carro, saliste y empezaste a ayudar a esta persona y yo creo que muestra mucho de tu ser, ¿no? De esas ganas de ayudar a otras personas y de salirte de tu zona de confort para efectivamente poder ayudar a otras personas. Totalmente, mira, yo soy nieta de un sargento del ejército que fue analfabeto hasta los 19 años cuando se ganó una beca para ir a estudiar la milicia, pues en la Escuela de las Américas en Panamá. Mi otro abuelito era conductor de volquetas, pero mi abuelo militar, que a él lo conocí y yo era la reina de sus ojos porque era la primera nieta de una familia de 4 hijos. Él No, la princesa nació. mi reina, o sea, él era mi reina. No había forma de que alguien más dijera otra cosa, entonces para don Zenobio yo era su reina y él me enseñó desde muy pequeñita. Él me decía, mira María Isabel, a quien te sirve, a quien te ayuda. Siendo militar, él te decía, a quien te abre la puerta, a quien hace el rancho, al enfermero, al paramédico, al cocinero, a ellos siempre. El mundo se olvida de esa gente, pero son ellos quienes sostienen. Ellos siempre, mi amor, me decía. Entonces, claro, yo crecí con esta visión de mi abuelo, de mis papás. Y claro, así estamos creando también a mis hijos. Porque yo creo que la compasión no puede pasar de moda, tiene que estar siempre muy vigente en la humanidad. Y qué lindo, pues primero que te lo hayan inculcado desde chiquita y que tú se lo estás inculcando a tus hijos, porque siento que muchas veces la sociedad es muy egoísta de yo, y que es para mí y yo quiero tener más, pero se olvida de sentir compasión por otros y más por los que tú dices, ¿no? Las personas que de alguna manera están invisibles y que no son tan vistas. Así es. Creo que es una de las más bonitas herencias que yo he podido tener desde mis abuelos hasta mis papis. Tú arrancas una carrera profesional muy exitoso. Cuéntanos un poquito sobre tu carrera. Imagínate que cuando estaba cursando el colegio, siempre supe que quería estudiar comunicación. Esa es mi primera carrera. Y en aquella época yo quería ser corresponsal de guerra. ¡Wow! Guerrera. Claro, mi mamá rezó todos los rosarios que te puedes haber imaginado porque ella me decía, está bien, mi amor, o sea, está bien el periodismo, me parece fantástico. Pero de guerra. Pero de guerra. Y yo le decía, sí, mami, yo quiero estar ahí. Yo leí El Capitán a la Triste de Pérez Reverte y yo dije, eso es lo que yo quiero hacer en la vida. Bueno, llego al último año de mi colegio y de pronto con esta presión de que tienes que ya salir a la vida, yo empiezo cada mes a cambiar de decisión de carrera. Entonces yo le dije, mami, creo que a mí me gustaría ser psicóloga. Mami, el otro mes creo que a mí me gustaría ser abogada. El otro mes yo creo que a mí me gustaría ser ingeniera agrónoma. Y el último fue el marketing me llama la atención. Hasta que mi mamá dijo, se acabó, no va más, no puedes estar así. Dijiste comunicación y nos fuimos. Bueno, entro a estudiar comunicación y de pronto, como Dios nos lleva siempre de la mano, sale una oportunidad. Yo recién entré a la universidad para locutar micronoticias y noticias en la radio más importante de la ciudad y del país, en Radio Quito, que tenía alianzas con todas las radios latinoamericanas más fuertes. Y entonces fíjate que yo los días lunes, por ejemplo, yo a las 4 de la mañana estaba despierta, me duchaba, salía a coger el bus a las 4:50 de la mañana y me iba porque yo tenía que estar 5:30 ya en la radio preparando lo que íbamos a locutar. Entonces empiezo a tener mis 2 primeros años ya muy vinculada a los medios de comunicación. Yo tuve que estar dentro del equipo de redacción cuando tuvimos un cambio de presidente con conmoción social. O sea, yo ya empecé a jugar en otras ligas siendo muy pequeñita. Ahí empecé a pensar si los medios eran lo que yo realmente quería para el resto de mi vida. Y milagros, diosidencias, como decía mi abuelita Laura, se abre la especialización para comunicación para empresas en la universidad y yo empiezo a tener, fíjate tú, en el pensum decía marketing, psicología del consumidor. Todo lo que habías querido. Claro, deontología. Y entonces dije, por aquí es, y me fui por ahí y allí empiezo una carrera muy importante en el sector privado en 6 sectores distintos: telecomunicaciones, transporte de crudo pesado, transporte aéreo. Y estos 2, por ejemplo, son los proyectos de infraestructura más importantes que tuvo el país en la década anterior. Entonces, siempre vinculada a estas cosas con muchísima bendición. Y llego a un momento de mi vida, 26 años después de haber salido de la universidad, en donde empecé a sentirme como que algo me faltaba. Me iba muy bien.
Pero, a ver, alto ahí. Te voy a hacer una pregunta antes de que arranques en esa historia que obviamente es el plato fuerte de nuestra conversación, pero yo quisiera que me dijeras qué crees tú que fue, a qué se debió ese éxito, digamos, los primeros 26 años de tu carrera, esa carrera meteórica. Mira, ahí entran Galo y Judith, mis papás. Yo soy la primera mujer de 3 hermanas y mi papá y mi mamá siempre nos criaron con la idea de que nada era imposible, de que nosotros podíamos construir lo que quisiéramos construir y que no le tuviéramos miedo a nada. Así nos criaron. Mis papás eran funcionarios públicos de rango operativo y lo que hicieron es darnos las mejores herramientas con la posibilidad que ellos tenían. Entonces, te digo, desde herramientas como defensa personal hasta todos los cursos habidos y por haber adicionales al colegio que nos pudiesen fortalecer. Entonces, alguna vez me preguntaban y me decían, ¿usted ha sentido que tuvo trabas en su carrera? Y yo la verdad es que tampoco lo pensé mucho en aquella época y decía no. Y me decían no, yo no. Ya luego, muchos años después digo no, yo sí los he tenido. Lo que pasa es que como tenía este mindset de todo se puede, tienes que enfocarte, tienes que salir adelante, lo fui construyendo, lo fui haciendo posible. Yo siento que ese enfoque y ese pulirnos de mis papás a las hijas para hacernos saber que hay un diamante en bruto y que tú tienes la posibilidad de pulirte hasta donde quieras pulirte, fue lo que nos tiene y nos ha llevado en cada uno de los caminos que tenemos las 3. Qué bonito. Y la importancia de una educación, para mí siempre el tema de tus creencias y de creerte que todo es capaz, pues eso hace toda la diferencia del mundo. Toda, absolutamente toda, porque miedos siempre van a existir, desafíos siempre van a existir, pero la salvedad, la certeza, es eso, es la certeza de que tú puedes crear tu camino. Creo que es una base muy sólida. En un momento continuamos con nuestra invitada. Ya regresamos. Esto dice Paulina Ríos de Por qué le gusta nuestro podcast. El podcast Instrucciones para Florecer es de mis favoritos, pues me ha ayudado a entender que no estoy sola en los diferentes retos a los que me enfrento como mujer, pero también que estos pueden ser superados, como lo han hecho cada una de las invitadas del podcast. Si no lo has hecho, por favor, síguenos en tu directorio de podcast preferido. Estamos de regreso con nuestra invitada. Marisa, ahora sí volvamos a la historia que yo te interrumpí. De qué pasa, o sea, vienes en esta carrera, sector corporativo, exitoso, algo pasa en tu vida. Cuéntanos qué es lo que te hace cambiar y que además más adelante pues escribes tu libro como recontando todo eso. Entonces ahora sí empieza en esa parte de la historia. Era septiembre del 2018. Yo hasta ese momento, yo he sido honrosamente nominada 3 veces en el ranking de los empresarios más reconocidos del Ecuador, de los 100 empresarios más reconocidos del Ecuador, sin hasta ese momento haber sido CEO ni gerente general, teniendo una gerencia, una dirección de primera línea, sí, siendo mujer bastante joven, y estuve como 3 años en esa lista. El primer año fui la segunda, luego del referente nacional en nuestro país del mundo empresarial en las mujeres. Entonces yo decía, Dios mío, segunda después de ella, Jesús, ¿qué pasó aquí? Y dentro del top 20 de un ranking de 100. Entonces, en ese contexto, me llaman y me invitan a un evento de mujeres exitosas. Así se llamaba el evento. Y entonces me dicen, tú tienes que contar tu historia de éxito. Yo hasta ahí siempre fui muy behind scenes, yo estoy aquí, hago lo que tengo que hacer y seguimos. Entonces, en ese momento en el país, nosotros estábamos impulsando un proceso de inserción laboral para mujeres que tenían tareas de reciclaje de residuos inorgánicos, plásticos, botellas. Tú sabes que en nuestros países, en Latinoamérica, hay una cadena enorme de mujeres trabajando en recolección de residuos inorgánicos en condiciones muy complejas. Entonces le digo, mira, la verdad es que yo siento que mi historia de exitosa no tiene nada con este mindset que te digo de tú creas las cosas, es parte de lo que tienes que hacer más o menos. Pero yo lo que quiero es contar la historia de éxito de mis recicladoras. Y claro, la organización de este evento, una organización muy corporativa, me dice, María Isabel, pero este es un evento corporativo. Y yo le digo, ajá. Y me dicen, pero están los tops empresarios del país. Yo, ajá. Sí, y... No me interesa. Yo así, take it or leave it. Sí. Y me decían, pero ¿tú estás clara del target del evento? Y yo, sí. Y si no es posible, yo lo entiendo, muchísimas gracias,
nos volveremos a ver en algún momento. Yo la verdad le decía a mi esposa en aquella época, decía, yo nunca me he portado tan ploma, tan pesada en una invitación. En ese momento me surgió, bueno, corta la historia, logré que aceptaran y logré que les dieran 15 pases gratuitos para que ellas pudieran venir desde la ruralidad a la capital. Ellas venían muertas del miedo, en condiciones muy humildes. Una vino cargada a su nieto porque no tenía con quién dejarlo. Una decía, lo más formal que yo tengo para vestirme es esta ropa de deporte, señorita, ¿cómo me voy a presentar ahí? Y yo le decía, nada, vengan, siéntense y estén aquí. Y entonces saqué los dotes de la comunicación y empecé a decir, mi historia es absolutamente intrascendente, pero lo que sí es importante que ustedes miren es que hay éxito en todas las historias. Y empezaba a mostrar la historia de Petita. Siempre la menciono porque Petita fue la que abrió eso y ella decía, yo sí soy una mujer exitosa porque yo gracias a este trabajo he podido hacer que mis hijas entren a la universidad. Y así iba contando historias de estas mujeres maravillosas que para mí eran muy cercanas y eran muy queridas y son muy queridas hasta hoy. Y en la mitad de este proceso, de este speech, yo las miro y ellas lloraban sentadas en sus sillas y lloraban y lloraban y lloraban. Y a mí se me corta la voz. Entonces, claro, se me corta la voz y les digo, perdón, esto no estaba en el guión, pero el éxito se mira así. Mientras yo tomo agua, les pido que las aplaudan. Entonces me salgo del guión, se paran, las aplauden. Teníamos en ese momento a la presidenta del Consejo Empresarial Ecuatoriano, una mujer maravillosa de Guayaquil, y claro, ella se paró, les abrazó. Fue una cosa así como muy orgánica, muy auténtica. Y cuando se acabó esa parte del evento, teníamos un espacio de speed mentoring en el salón contiguo y se acercó una señora llorando y me dijo, usted me acaba de cambiar la vida. Y yo, perdóneme. Entonces me dijo, sí, porque yo siempre quise ser auxiliar de enfermería. Te estoy hablando de la María Isabel en automático aún. Y le digo, ¿y por qué no ha sido? Y me dice, porque mi familia me dice que soy muy vieja para eso. Y yo le digo, ¿y cuántos años tiene usted? Me dice, 45. Y yo, automático nuevo, le digo, no les haga caso, no les haga caso. Usted siempre tiene que seguir sus sueños. No les haga caso. Vaya por ellos, tome mi tarjeta y cuando lo logre me llama. Se acabó el evento, llegamos en la noche, mi esposa me pregunta cómo te fue y le digo súper bien y me siento a llorar. Y mi esposa me dice, a ver, wait, te fue súper bien. Sí, bien, pero estás llorando, ¿qué pasa? Y le cuento esto y me dice, pero ¿por qué lloras? Y le digo, ¿te das cuenta cuán poco conscientes somos cuando estamos en estos espacios de visibilidad, de la responsabilidad que tenemos de marcar los imaginarios en el mundo, de marcar lo que el mundo cree que es un éxito o lo que el mundo cree que es posible? Digo, es una locura. ¿Cómo puede ser que no nos demos cuenta de estas cosas? Entonces, mi esposo me dice, bueno, sí, pero usted ya se dio cuenta. Calma, todo bien. El evento fue un martes. El día viernes yo seguía pensando en esta mujer y llamo a la organización del evento y le digo, mira, yo necesito que me ayudes a encontrar a esta mujer. Le dije el nombre, Majo, tú no me vas a creer, yo no me acuerdo hoy el nombre. Esa vez le dije el nombre, la buscaron en los registros y me dicen, no está, Marisa no está. Le digo, no puede ser que no esté. O sea, vean, no se preocupen, claro, había 400 asistentes, no se preocupen, mándenme el registro y yo la busco. Eso hicieron. Sí, yo hablé con ella. Sí. Hoy, Majo, te digo que después de eso, digo, esos son esos ángeles que a uno le ayudan como a despertar y a entender los caminos. A partir de eso, yo no sabía que esto era, que había sido ansiedad. Y llego donde un médico natural, mi naturópata de cabecera, y le digo, mira, yo siento que respiro como así. Y me dice, ya, ok. Entonces empieza toda la revisión y todos estos procesos de preguntas profundas que te hacen. Mi naturópata es muy agudo. Y llega un momento en el que me mira a los ojos y me dice, mira, María Isabel, ¿qué sientes? Yo digo, ¿cómo que siento? Te estoy diciendo lo que siento, que me atoro respirando. Y me dice, no. ¿Qué sientes? ¿Por qué crees que te sientes así? ¿Qué hay ahí detrás? Y yo le digo, mira, siento que estoy empezando a perder el control de mi vida. Que tengo tantas cosas sobre las manos que siento que se me va a ir algo por debajo de la falda. Entonces él me queda viendo, sabio como es él, y me dice, María Isabel, el control es una trampa del ego. ¿Tú crees que tenemos el control? Sí. El control es una trampa del ego. Imagínate la bofetada que significaba esto para mí en mi vida acelerada, de control, de resultado, del número, del éxito. Y yo me quedo así como, espérate, ¿me repites lo que me acabas de decir? Y él me sonríe y me vuelve a decir lo mismo. Y yo llego ese día y le digo a mi esposo, imagínate lo que me dijo Iván.
Y me queda viendo y me dice, ok, empezamos una nueva era, vamos a ir, reina. Y sí, los milagros empiezan a asomar. Luego me invitan a un evento precioso de Google en San Francisco y digo, uy, qué cosa tan bonita esto es otro aire. Yo formada en la estructura corporativa digo, y esto tan bonito que es. Y luego creo que el siguiente hito detonante es que yo tenía una labor importante, una labor de due diligence en Guayaquil y yo tuve un accidente en la ducha, Majo. Sin razón aparente me caí en la ducha. No pude hacer nada salvo pensar en esos microsegundos cómo quería caer para no matarme. Pensaba en mis hijos, pensaba en mi esposo, pensaba en mi mamá. Decía, Dios mío, yo no me puedo morir, y no me puedo morir de esta manera. No, mientras me caía y intentaba agarrarme. Bueno, el punto es que todos mis dientes frontales se incrustaron hacia atrás. Fue una emergencia horrorosa, estaba en otra ciudad. Mientras estaba ensangrentada, pedía un vuelo para regresar a Quito a que me vieran mis dentistas de cabecera junto con mi naturópata. Y ahí sí me senté y dije, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿A qué estamos jugando? ¿Qué más tiene que pasar? Y empezó un proceso mucho de autoconocimiento, Majo, con todas las herramientas que te puedas haber imaginado. He visto muchísimas cosas. Y ahí empecé como a autoconocerme y empecé a hacer un inventario de lo que para mí era realmente prioritario. Y esto fue 2019 y 2020 arranca la pandemia. Entonces, de ser una mamá a control remoto, yo a mis hijos, su primera infancia los crié con circuito cerrado de televisión porque yo trabajaba mucho. Rafa siempre me apoyó mucho en este proceso y en esta vida frenética, pero a los niños los crié así. Y en el encierro y en medio del encierro se fueron como asentando las piezas, se fueron como clarificando los caminos. Y entonces yo empecé, sin saberlo mucho todavía allí, un proceso para resignificar lo que para mí era el éxito y la perfección. Hoy no es lo que era antes. Antes era siempre un ejercicio de escalar, de subir, de tener. El verbo importante era tener. Y hoy el verbo es ser. Desde lo que yo soy, desde lo que a mí me hace sentido. Eso ha sido el camino que luego, como tú bien generosamente decías, es lo que se retrata en el valor de renunciar, porque a la conclusión a la que yo llegué es a que puedes renunciar a todo excepto a ti, a eso que tienes ahí, que está ahí dándose las vueltas, que llama, que manda señales, que se vuelve intenso, que a veces toma decisiones drásticas como un accidente en la ducha, pero que está ahí. ¿De qué manera sientes? Porque me gusta mucho primero entender las diferencias entre lo que sentías en el antes y en el después. ¿De qué manera estabas renunciando a ti con tu manera de definir el éxito de antes? En esta carrera frenética por el éxito del paradigma de si eres exitosa, si sales en la portada de una revista, si estás en el ranking de los empresarios, si tienes incluso más allá de aquello que puedes necesitar o que puedes disfrutar conscientemente. Yo siento que en esa carrera te pierdes y hay pérdidas de todos los niveles, hay pérdidas. Fíjate que justamente ayer coincidencialmente estaba con una persona de tu país, de un fondo de inversión muy relevante, y él decía, en el mundo de los negocios nos perdemos y empezamos perdiéndonos, por ejemplo, en nuestros valores y los dejamos ir, porque es como parte de, si dejo esto, puedo tener otra cosa, puedo tener aquello que me da la ilusión de seguir acumulando. Hoy para mí, por ejemplo, el éxito es andar lo más liviana que pueda andar. Yo siempre me río porque tengo una amiga que me dice, tú mira las fotos tuyas y las buscas en internet del antes y el ahora y parece que las del ahora eras más joven de lo que tienes en tus primeras fotos cuando tú las buscas. Y creo que eso viene mucho desde la liviandad. Hoy para mí el éxito es poder estar liviana, en paz y en coherencia con lo que soy y con lo que hago. Hoy, por ejemplo, yo te puedo decir que me siento una mujer exitosa porque tengo una vida lujosa. Y cuando me refiero a la vida lujosa, me refiero a que tengo el lujo de escoger con quién trabajo y con quién no. O qué temas abordo y qué temas no. O qué días lo hago y qué días no lo hago. Entonces, fíjate cómo esta noción pasa del tener al ser y empiezan a suceder
más milagros. ¿En qué momento decides fundar tu compañía Más Conectiva? ¿Y ahí qué haces? Porque también uno de los temas es que las personas que nos escuchan dicen, eso es puro romántico y bueno, y del romanticismo no se va a vivir. Entonces pero, ok, esa transición que yo creo que muchas personas nos estamos cuestionando, yo me estoy cuestionando, digamos, y yo quisiera dejar de estar tanto en esa carrera frenética de la serie y no me caben las horas para todo, digamos, el trabajo y todo lo que me gusta hacer, más el podcast, más el libro, más la conferencia, a pasar a hacer. Entonces cuéntanos un poquito qué haces y cómo logras desde esa nueva definición del éxito, pues tener una vida plena y que te permite vivir como tú quieres vivir. Y eso es súper importante, Majo, porque a veces la gente dice, y yo lo dije durante 2 años en este proceso de descubrimiento, yo no puedo hacerlo, yo tengo 2 niños, tengo una familia, yo tengo que dar de comer, tengo que pagar las mejores escuelas, que es lo que les quiero dar a mis hijos, etcétera, etcétera. Y sucede algo, sucede que creo que usé esta herramienta de seguir más mi instinto que la mente, porque fíjate que era 2021, abril de 2021, y yo ya venía con esto en la cabeza. Yo le decía a mi esposo, yo siento que ya no pertenezco, yo siento que estoy mudando de piel. Yo lo decía, yo lo verbalizaba mucho en esa época. Yo siento que estoy cambiando de piel, pero no sé a qué. Claro, mi esposo me lanzaba toda la risa, ¿no? Entonces me decía, uy, reina, como las serpientes de tierra caliente. Yo le decía, sí, pero no sé. Y me decía, ¿y en qué te estás convirtiendo? Le digo, ay, no tengo ni idea, en un algo que no sé qué es. Y en mayo, él me vio un día muy, muy frustrada por unos temas laborales y me dijo, reina, ya basta. Si quieres renunciar, renuncia, pero ya no más, porque te vas a enfermar y no te queremos así. Lo que sucede después es que yo creo que mi pobre Rafa casi se muere porque mi respuesta automática y absolutamente instintiva fue, tienes razón, voy a renunciar. Mató al tigre y se asustó con el cuero. No, casi, o sea, yo solo lo vi que se puso amarillo verdoso el pobre del susto, y ahí es donde quiero mostrar que en el día a día y en la vida real, Majo, podemos ser valientes con nosotros mismos. Mi esposo había quebrado su empresa, había cerrado su empresa por la pandemia, la había cerrado. Ergo, el ingreso que teníamos de la familia era el mío. Dependía de ti, claro, ¿Sí? Auxilio. Pero muy valiente tu esposo, tu Rafa, muy valiente haberte dicho eso en ese momento. Yo creo que no consideró las consecuencias. No pensaba, él pensaba, yo digo, y tú vas a decir, no, yo sigo, yo estoy feliz acá. Y tenemos 2 niños, o sea, los niños hoy tienen 14 y 9, y en pandemia. Y entonces a partir de ahí yo empecé a planificar mi renuncia, mi salida, mi salto de fe, absolutamente de fe, por 2 razones. La primera, en Ecuador la legislación laboral dice que si el empleador rescinde tu relación o te despide, tiene que indemnizarte y son montos muy relevantes. Pero si tú renuncias, la verdad es que sales con lo que te corresponde hasta el día en que trabajaste, o sea, lo normal. Y mi decisión era renunciar. Por tanto, yo tenía lo que había trabajado hasta el día en que había decidido que había trabajado. Entonces, empecé a hacer mi ejercicio financiero familiar. Y aquí otro dato que es relevante para las historias reales. Yo a lo largo de mi carrera, Majo, he sido despedida 2 veces. Esta mujer maravillosa, súper exitosa, sí, también ha tenido 2 momentos de quiebre. En el primero, un no fit a una cultura corporativa en la que yo sentía que el personal operativo no tenía el nivel de trato que yo hubiese esperado. Y en el segundo, un proceso de downsizing de la compañía maravillosa en la que yo trabajaba, en donde de hecho yo había establecido dentro de una planeación estratégica que ante un escenario complejo que atravesaba esa industria, en el escenario 4, me acuerdo toda la vida siempre, las posiciones administrativas nos íbamos y yo era gerente de comunicación en aquel momento. Entonces en ese segundo ejercicio, cuando dije, a ver, vamos 2 veces que vamos a aprender de estos procesos, una de las cosas más bonitas que yo aprendí es a tener un detalle muy minucioso, agudo, cotidiano de las finanzas de la familia, junto con mi esposo. A mí me dicen que yo podría ir a concursar en estos concursos que tú has visto de quién quiere ser millonario, porque me dicen que me sé el precio de la libra del tomate, del limón. O sea, yo me sé todo lo que sucede en el mercado desde lo micro hasta lo macro. Y entonces empecé a hacer estos ejercicios. Lo que hicimos fue que
yo llegué a un momento en el que dije, estoy lista. Le dije a mi esposo Rafa, yo estoy lista. Y él me dijo, Reina, mira, pero ¿por qué no vuelves a hablar? O sea, no has sido muy clara en tus expectativas, en esta necesidad de balance y no sé qué. Entonces yo, ajá, bueno, sí lo he hecho, pero ahí vamos. Yo lo hice, la verdad, por hacer la tarea, por no dejar nada sobre la mesa. Y llegó un momento en el que dije, ya está, estas son las respuestas que he recibido. Y ahí él me dijo, sí, vamos, se acabó. Entonces renuncié los primeros días del mes de junio, me quedé hasta el final entregando mi puesto como corresponde, cerrando los temas pendientes, haciendo que el equipo se quedara tranquilo y me fui. Y ahí empezaron las preguntas interesantes. ¿Qué vas a hacer? Y yo respondía nada. ¿Y a dónde te vas? A mi casa. ¿Y qué vas a hacer después? Nada. Y me decían, ¿estás loca? Y yo decía, es probable que sí, pero me voy. Tanto que había gente que me decía, ¿no tienes plan B? Y con eso que se repitió tanto, uno de los capítulos del libro se llama Sin Plan B, porque era real. Yo no lo tenía, yo no tenía nada. Marisa, una pausa. Ahí te quisiera preguntar, un tema es, bueno, ya me dijiste que 2 veces en el pasado te despidieron. Esto de lanzarte al vacío, ¿de dónde saca tus fuerzas, tu valentía para poder hacer eso? O sea, esto era como creerle a tu intuición, creerle a tu corazón lo que te estaba hablando. O sea, porque una cosa es decir, ok, y tengo plan B y me lanzo con plan B, pero sin ni siquiera tener plan B, ¿cómo hiciste para enfrentarse a esa angustia y finalmente, de todas formas, atreverte a hacerlo? Yo lo he analizado ahora que escribí el libro, ahora sí ya me puse a pensar en eso y dije, ahí sale la garra de Judith, de mi mamá. Mi mamá se quedó huérfana a los 14 años de edad con 7 hermanos a cuestas. Y ella, yo no quiero utilizar la palabra guerrera porque yo siento que vivir en guerra es muy complejo para nuestros corazones y nuestras almas, pero sí que fue una labradora de presente y de futuro muy fuerte. Y eso es algo que yo tengo muy arraigado en mí, en la piel, en la forma en la que miro la vida. Fíjate que cuando le mostré a mi mamá, ay, se me corta la voz, cuando le mostré a mi mamá las 2 opciones de portada del libro, mi mamá me dijo, mija, esta eres tú. Yo miro al cielo en la portada y me dijo, esta eres tú, siempre viendo para adelante, siempre viendo arriba con alegría y con fe, siempre sonriendo. Y claro, yo le dije sí, porque así me enseñaste tú. Y entonces ahí había un inventario, un capital emocional que siento que es el que sostuvo. Yo digo, Dios mío, ¿cómo se me ocurre hacer una cosa así en pandemia? Un solo ingreso, 2 niños. Dios de la misericordia. Y sí, así fue, renuncié. Fíjate que yo tenía muchos colegas que me decían, negocia tu renuncia, no te puedes ir con una mano adelante y otra atrás. Y yo les decía, no voy a negociar nada. Y me decían, ¿por qué? Yo les decía, porque no es correcto, porque no es correcto aprovecharse del sistema, no es correcto y además no es justo. No es justo para mí, no es justo para la compañía. Si soy yo la que toma la decisión porque alguien me tiene que subvencionar el salto loco que me voy a pegar. No está bien. Y me fui. Oye, Marisa, y a mí me interesaría mucho, te lanzas sin plan B, ¿cómo haces para aterrizar eso que querías de verdad hacer? O sea, porque eso me parece un proceso súper interesante que nos compartas para aquellas personas que se sientan en una situación que no están contentas con el tipo de éxito que están teniendo en este momento. ¿Cómo haces para replantearte qué es lo que quieres hacer y que efectivamente esté basado sobre esa nueva definición de éxito para ti? Sí, Majo, mira, antes de la pandemia, sin saber lo que se venía para el mundo, y yo, como te digo, yo ya estaba inquieta, estaba que buscaba algo y no sabía qué, y se me aparece una maestría en innovación social y economía, y la empiezo a tomar. Claro, imagínate en pandemia, yo digo que ese espacio fue mi balsa salvavidas, porque en medio de todo lo que pasaba, de los escenarios tan dolorosos que vivíamos, de la incertidumbre brutal que vivimos, yo a ratos, en el poco tiempo que tenía, yo trabajaba entre 18 y 20 horas al día. En el poco espacio que tenía, yo me encerraba casi que a estudiar lo que tenía que estudiar e ir avanzando en el programa académico, pero yo me quedé atrás porque yo no hice mi tesis, no tenía tiempo. Y entonces cuando salgo, mi esposo me dice, bueno, Reina, primero nos vamos a volver locos con síndrome de abstinencia, entonces me llevo unos días a la playa, pero así una playa que no tenía casi que ni señal de internet. Y luego me dijo, Reina, como que es hora de hacer la tesis, ¿no? Rafa es un hombre maravilloso, pragmático. Yo siempre digo que es mi cable a tierra, mi cuidador bondadoso y benévolo. Entonces, como que es ahorita, ¿no, Reina? Vamos a hacer esa tesis.
Entonces me puse a hacer la tesis y mi tesis, fíjate que empieza a aterrizar sobre algo que para mí era muy importante y era cómo establecer procesos de confianza en cadenas de valor para hacerlas inclusivas y sostenibles. Y en el proceso de investigación me encuentro con estos seres que a uno le iluminan la vida. Y uno de ellos me dice, mira María Isabel, al cielo se va por la economía. Y yo, perdón, un catedrático muy reconocido en el país, tiene 4 doctorados, es un hombre brillante. Y le digo, perdón, no entiendo. Entonces me dice, sí, si hablamos de inclusión, si hablamos de sostenibilidad, si hablamos de todos estos temas, tenemos que hablar de economía. Porque si no hablas de economía, es lírico. Y por eso es que estamos como estamos. Tú tienes que vincular esto a la economía y a la economía real, a la del día a día, no a esta macro que parece que los números van bien, pero que en la calle se sienten muy duros. Y entonces yo empiezo a tener entrevistas con él, entrevistas con la superintendente de Economía Popular y Solidaria, que es colega nuestra en los procesos de juntas directivas, y empiezo a aterrizar esto que aún no era modelo de negocio, pero que empieza a aterrizar como la base. La base que entonces, Majo, empieza a resonar con mi esencia. El eslogan de Más Conectiva es el lado humano de hacer negocios. Y entonces empieza a poner una linda base, una base sólida de 2 servicios. El uno, la generación de coaliciones de alto impacto, cómo juntamos actores diversos con agendas diversas para un fin propio, para un fin común. Y la otra, el fortalecimiento de estas cadenas de valor. Y un día, esto fue agosto, mi esposo, hombre sabio, me dice, Reina, ¿por qué no empieza usted a anotar? A usted le gusta anotar cosas. ¿Por qué no empieza usted a anotar en su cuaderno para qué usted es buena? Y yo, ok. Y por otro lado, ¿qué es lo que a usted realmente le gusta hacer? Le apasiona hacer. Me dice, yo tengo claro qué es, Reina, pero ¿por qué usted no empieza a hacerse esas preguntas? Y entonces, yo empecé. A mí me gusta mucho escribir con lápiz en los cuadernos que mis hijos ya no usan de la escuela. Y empecé con estas cosas. Y un día bajé corriendo y le dije, ¡Eureka! Ya está, lo tenemos. Y empecé a mostrarle mis dibujos. A mí me gusta dibujar mucho, entonces empecé a mostrarle mis dibujos y mis esquemas. Y me dijo, perfecto, ¿cómo va a monetizar eso? Y entonces de ahí sale la María Isabel de los negocios, del mundo de los negocios, y dice, ok, esto se va a monetizar de A, B, C, D, y empiezo a esquematizar el modelo de Más Conectiva. No un plan de negocio, Majo, y creo que eso es súper importante, porque la gente nos solemos perder en la teoría, ¿sí? Y yo creo que los negocios, así como la vida, requieren mucho pragmatismo, visión, por supuesto mucha técnica, pero también mucho pragmatismo. Y entonces dije, ok, yo siento que se dibuja de esta manera, esto es lo que vamos a hacer. Y a partir de eso, empecé ya a trabajar pues en la marca, en la cartera, en cómo quería ofertar estos servicios. Y el 1 de noviembre de ese mismo año, 4 meses después, además, que eran justamente los meses que financieramente yo había puesto como el margen máximo que yo tenía entre los ahorros, entre lo que podía producir, que una mentoría por aquí, que un cosito por acá, yo me había dado 4 meses de espacio. Dije, yo en 4 meses tengo que saber qué. Ilumíname, Señor, porque solo tengo 4. Y el 1 de noviembre estuvimos anunciando la salida de Más Conectiva. Y ahí empieza todo. ¿Qué ha pasado de ahí hacia acá? Que Más Conectiva ha ido evolucionando, se ha ido puliendo en varias versiones. Porque además fíjate que esta visión del lado humano de hacer negocios, de liderazgo consciente, claro, se entiende bien en términos teóricos, pero otra cosa es la voluntad de ponerlos en el día a día a marchar dentro de tu compañía o dentro de cualquier compañía. Entonces ha venido puliéndose, ha venido sacando brillo. Y hoy, ya cumplí 2 años fuera, imagínate, 2 años después de eso, te puedo decir que hoy sí veo los números. Hoy es la empresa familiar, hoy tenemos un equipo de trabajo, Rafa y yo. Y Rafa, que es quien está en todo ese proceso con esa visión maravillosa que tiene, me dice, mira los números, ya está, ya somos sostenibles. Marisa, ¿hoy estás viviendo lo que para ti es el éxito? Hoy estoy viviendo lo que para mí es el éxito. Fíjate que una persona a la que yo quiero mucho, que fue mi coach hace muchos años, me dijo, me disfruté leyendo tu libro, me dijo, me lo comí con un gusto y me dijo, solamente quiero mostrarte algo. No es verdad que tú no tenías plan B. La verdad es que tú vivías en tu plan B.
Lo que hiciste fue tener el valor para activar el plan A que estaba dentro de ti. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El valor para activar el plan que tenías dentro de ti. Una de mis invitadas, que es Carolina Angarita, que un episodio hermosísimo de Seguir el Llamado a Tu Alma, tiene un programa justamente que se llama El Plan A y ayuda a las mujeres y a las personas para justamente poder activar ese plan A. Vamos a escuchar este mensaje importante y ya volvemos con ustedes. Esto dice Margarita Correa de por qué le gusta nuestro podcast. El estilo de Majo es un estilo cálido, humano, amoroso. Facilita que nosotras desnudemos nuestras almas para compartir con otras mujeres y nos dispongamos a aprender de otras que han sido valientes, guerreras, disruptivas, apasionadas con lo que hacemos y felices con lo que somos. Si no lo has hecho, por favor, síguenos en tu directorio de podcast preferido. Estamos de regreso con nuestro programa. Qué bueno que estén con nosotros. Marisabel, ¿qué es para ti florecer como mujer? Qué bonita pregunta, Majo. Yo creo que el poder estirar tus ramas y dar los frutos de la manera en que tus raíces te lo inspiran. ¿Eso qué quiere decir? Que tus ramas y tus frutos son de tus colores, de tus sabores, de tus olores. Es darte el permiso de caminar sin ir con el corset que nos vamos poniendo por convicción y porque hay un sistema enorme detrás. Entonces siento que es como, ¿has visto los árboles, Majo? Yo tengo unos árboles de naranja y de mandarina y de limón en mi patio. Y nuevamente, esta es una historia real. A quienes nos escuchan no vayan a creer que yo tengo un patio de 5,000 metros. No, mi patio es pequeñito y se me ocurrió plantarlos y están grandes. Yo siempre los podaba y los tenía chiquititos. Y de pronto los dejé crecer. Y cuando los dejé crecer, fuimos muy bendecidos con mi esposo y con mis hijos, porque hoy me maravillo de unos frutos grandes, jugosos y de un olor que perfuma mi patio maravilloso. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Les dejé que sus ramas fueran como querían ser. Los podo, por supuesto, pero muy poco. Ahora ya no los tengo restringidos. Entonces creo que es eso. Permítete que tus ramas y tus frutos sean como son tus raíces. Qué hermoso, qué hermoso. Y como sabes, me conecto mucho con las naranjas porque mi papá también tiene sembrado unas naranjas, entonces pues resuena con mi alma. ¿Y cuáles serían tus instrucciones para florecer? Obviamente ya nos diste una parte y es permite que tus ramas sean lo que tú quieres ser, pero ¿qué otras cosas, digamos, concretas y puntuales puedes compartir de esas instrucciones? Silencio o bajarle el volumen de manera sistemática y consciente a la mente, Majo, y subirle en la misma dimensión y en la misma entonación el volumen al corazón. Y esto suena súper volado, sí, suena súper así como, ay, por Dios, ¿qué es esto? Pero la verdad es como bajarle el volumen a los miedos que uno se traza, bajar el volumen a los miedos y tener la capacidad de ponerte la mano en el corazón y empezar a preguntarte, bueno, ¿qué quiero? Si tienes herramientas a mano, desde un coach, consejería, los podcasts, es decir, como ser muy consciente en cómo vas nutriendo esos espacios de despertar, creo que ahí hay herramientas muy, muy valiosas. Y a partir de eso es empezar a caminar con pies de plomo en la certeza de que lo importante no es a dónde vas a llegar, sino cómo quieres caminar ese camino. ¿Cómo? ¡Uy, qué bonito! Eso es lo importante. Es que fíjate, y yo siempre digo, hay que entender de dónde viene nuestra generación. Y cuando hablo de nuestra generación, hablo desde los que tienen 20, que además son como nuestros hijos, hasta los que tienen como 50, 60, que somos como sándwich entre quiénes, Majo. Entre nuestros abuelos que vivieron la recesión posguerra. Entonces, la verdad, esa sensación de carencia era muy fuerte y tiene todo el sentido del mundo. A nuestros papás que dijeron, no vamos a volver a tener esa carencia. Tenemos que tener, ¿sí? Y a lo que nosotros decimos es que ya sí tenemos, pero no somos felices. Y ojo que no digo, y esto también es importante puntualizar, Majo, no digo que no tienes que tener. Al contrario, cuando empiezas a caminar en coherencia, es
impresionante cómo se activan los canales de prosperidad y abundancia. Y la Caro Angarita lo dice y hace un trabajo maravilloso de despertar ahí. Y activas canales como, y ahí mi gratitud total a la Caro, porque cuando yo le llamé le dije, mira, yo tengo esta idea, este esbozo en las notas de mi teléfono que quiere ser un libro. Caro fue muy generosa y me dio todo su camino y su expertise de cómo lo había hecho. Y entonces empiezas a abrir esas puertas que los seres humanos tenemos, la generosidad, la compasión, la solidaridad, la empatía, es algo muy nuestro. Entonces el poder permitir que estos canales se abran y empiecen a revelar luz es un camino que luego nos trae prosperidad y abundancia. O sea, hay mucha gente que me dice, es impresionante cómo lo has logrado hacer, porque estamos bien, no nos ha faltado nada. Y al contrario, hemos empezado a tener espacios con mi familia que antes no teníamos, con unas vacaciones que antes no teníamos. No ha sido fácil. Esto es irse hacia adentro de uno y bajar, como yo digo, al subsuelo 55 a limpiar esa bodega y hacerse cargo de todo lo que uno fue guardando ahí. Marisa, ¿tú qué le dirías a una joven que está empezando su carrera profesional y que tal vez está todavía enmarcado, digamos, sobre la definición de éxito tradicional, para invitarla a que empiece a transitar más temprano en su camino esta nueva definición de éxito en la vida? Aprende a administrar tu ego. En este sistema en el que estamos, el ego se alimenta mucho de zanahorias que parecen doradas y que nos hacen pensar que estamos, entre comillas, en el camino correcto. Entonces, el ego es maravilloso. Yo creo que el ego es muy lindo porque también el ego nos permite tener automisericordia y autorreconocimiento de los pasos y los logros que vamos teniendo. Y entonces lo que hay que hacer es modularlo a este. Es que yo digo, es como un cachorro, hay que modularlo. Entonces, aprende a administrar tu ego, que te lleve y que te permita reconocer tu valía, reconocer tu valor, reconocer tu luz, pero que no te lleve por caminos en donde no te permite explorar tus sombras. Los seres somos luz y sombra. No somos solo luz, no somos solo alegría. Por eso es que esta noción de éxito es tan compleja. Somos sombras también. Y el entender esas sombras, eso que nos duele, eso que además también nos hace únicos, es muy relevante. Entonces, aprende a administrar tu ego. Que el ego no te lleve por caminos que te alejen de tu corazón. Súbele el volumen, así como dice la canción de Enrique Iglesias, súbele la radio a tu corazón, al corazón siempre. Bueno, ya casi para finalizar esta entrevista, se me ha pasado el tiempo volando. ¿Qué legado quisieras dejar, Marisa, al morir? Se atrevió a ser ella. Creo que eso es lo que les digo y tuve una conversación justo de eso con mis hijos. Atrévanse a ser ustedes. Y claro, mi hijo adolescente, con su mente analítica preciosa, me dijo, pero yo no sé lo que soy, mamá. Y le dije, es que esa es la parte más bonita. No tienes que saber qué eres. Tienes que caminar hacia eso y ya. Qué bonito. ¿Hay algo que no te haya preguntado que te gustaría compartir con los oyentes? Mira, Majo, que tú y yo nos hayamos encontrado, que con la Caro nos hayamos encontrado, yo siento que no es novedad, no es casualidad. Así que, si me permites, a mí me encantaría poder contarle a la gente que esta María Isabel está al alcance. Se puede ver a través del libro. El libro se llama El valor de renunciar. Lo pueden encontrar en Amazon, disponible en distintas presentaciones. Me pueden encontrar en LinkedIn, en Instagram. Y pronto vamos a abrir un canal para poder tener estas conversaciones francas. Gracias a Dios hoy la tecnología nos lo permite, así que permíteme contarles que sí, mariaisabelparracáceres.com, y ahí es donde vamos a empezar a tener espacios de encuentro. Si podemos aportar en esos caminos de sombra con los miedos y luego de florecimiento con este espacio, Majo, pues ahí estamos. Hay que ponernos al servicio. Y algo que tú dices que me parece muy hermoso es cómo se pueden crear redes de apoyo, que como Caro te ayudó, como yo te estoy ahorita invitando acá a este podcast, y uno nunca sabe de dónde puede, digamos, florecer más allá de abrir la puerta, de darse la oportunidad de tener empatía. Así es, Majo, porque fíjate que lo importante no es qué va a salir de esto, lo importante es qué semilla yo quiero sembrar. Eso es lo importante. Entonces, sembremos. Invitémonos como seres humanos a sembrar para florecer. ¡Ay, qué divinidad!
¿Qué viene a futuro para Marisa? Ay, mira, este tema del libro, la verdad es que como no le vimos el norte, le vimos el camino, vamos ya a trabajar en la edición en inglés. Creo que de momento es eso, el poder estar mucho más conectada en distintas latitudes. Yo te contaba y te decía, yo estoy impresionada que haya habido compras de libro en Dinamarca, o sea, así de, Dios mío, qué maravilla que haya gente que quiera hacerlo en otras latitudes tan lejanas. Seguir reforzando a Más Conectiva hoy está expandiendo justamente sus redes de colaboración con fondos de inversión, con comunidades de mujeres para comercio internacional, con comunidades para fortalecimiento en sostenibilidad para cadenas. Ahí están abriéndose de manera muy rápida, la verdad, y muy luminosa, nuevos caminos bonitos de florecimiento. Así que ahí vamos. Me parece absolutamente espectacular. Yo cada vez que grabo un episodio, yo le digo al universo, bueno, acá yo estoy sembrando una semilla para algo muy grande a futuro que no sé bien exactamente qué va a ser, pero creo firmemente también en el poder de sembrar semillas conscientes en el universo y que después van a florecer de manera hermosa. Así es, y que nos van a sorprender, porque esos colores nos van a sorprender, vas a ver. Así es. Bueno, pues 1.000.000 de gracias, Marisa. Ha sido un placer y de verdad que te agradezco haber aceptado esta maravillosa conversación. Yo te agradezco a ti la generosidad de abrir y florecer también en Ecuador. En nombre de nosotros, de los ecuatorianos, gracias. Gracias por llegar y gracias por quedarte, Majo, porque te quedas. Así es. Marisa nos compartió su historia de vida, la cual es muy bonita e impactante. Te invito a que, como ella lo hizo, tengas la valentía de encontrar tu propio camino y redefinir lo que es el éxito para ti. Hasta este momento, instrucciones para florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.